Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿piensa adoptar alguna medida para evitar que empresas con grandes beneficios efectúen ajustes de empleo que afectan a miles de trabajadores? Muchas gracias, señor Jorquera. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor Jorquera, como usted sabe, los ERE, según la normativa laboral vigente, solo por causas económicas se producen cuando exista la previsión de que la empresa pueda ver comprometida su viabilidad o su capacidad de mantener el volumen de trabajo. Además, el Estatuto de los Trabajadores establece que los ERE han de ser o acordados con los representantes de los trabajadores o autorizados por la Administración, lo que constituye una garantía para evitar abusos y permite a unos y a otros comprobar si la marcha futura de la empresa justifica la adopción de un ERE. Cuestión distinta es la de si las arcas públicas deben sufragar una parte importante de los costes cuando claramente la empresa dispone de recursos suficientes para asumir ese coste. Precisamente para salir al paso de esta situación, que la actualidad de las últimas semanas ha puesto en primera plana, el Gobierno y el Grupo Socialista estamos impulsando una revisión de la normativa reguladora de los ERE con el fin de que con estos supuestos las propias empresas contribuyan a sufragar los costes de su política de personal. Se trata, sin duda, de proteger los recursos públicos y también de asegurar que solo se recurre a la reducción de plantilla cuando resulta necesario. Por otra parte, señoría, esta medida se inscribe en la política que ha seguido el Gobierno a raíz de la crisis, recogida tanto en los decretos leyes de 2009 y 2010, para sustituir en lo posible los ERE de extinción de empleo por medidas de suspensión o reducción de la jornada. Algo que efectivamente ya está ocurriendo, pues los ERE con alternativa de reducción de jornada se han multiplicado por 4, hasta suponer hoy ya más del 35% del total. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Jorquera. Señor presidente, una empresa que cerró el año 2010 con los mayores beneficios de la historia, en la historia de las empresas españolas, nada más y nada menos que 10.000 millones de euros de beneficio neto. Una empresa que aprueba dividendos multimillonarios para sus accionistas, que aprueba pluses de 450 millones de euros para sus directivos, pretende al mismo tiempo reducir su plantilla en más de 6.000 empleados, nada más y nada menos que el 20%. Noticias como esta explican la indignación que sienten muchos ciudadanos, máxime además cuando algún alto directivo, al tiempo que se toman estas decisiones, se dedica a jugar con los marcianitos. Noticias como esta hablan a las claras de la inmoralidad e injusticia del modelo que nos llevó a la crisis. Pretender acumular más y más beneficios a costa de destruir empleo, pues en realidad esto es lo que se pretende, sustituir empleo de calidad por empleo precario y subcontratar y deslocalizar servicios. Señor presidente, esta empresa es solo un ejemplo y ante estos casos es imprescindible, como usted ha dicho, que la factura social de estas operaciones no recaiga en las arcas públicas, pero no es suficiente. Hay que dar un paso más y no autorizar expedientes de regulación de empleo de estas características, porque así no se crea empleo, así no se cambia el patrón de crecimiento y mucho menos puede haber así una salida social a la crisis. El problema, señor presidente, es que algunas de las medidas adoptadas por su Gobierno contribuyen a estas situaciones, como la reforma laboral a la que usted ha aludido, que contempla conceptos tan ambiguos e indeterminados que permiten ERE de estas características, y una reforma del régimen de libertad de amortización que ha provocado un incremento nada más y nada menos que del 210% en el número de trabajadores de grandes empresas afectados por despidos colectivos. Hechos y cifras elocuentes que desde nuestro punto de vista exigen un claro cambio de rumbo, señor presidente, y le anticipo que consideramos que no es precisamente el cambio de rumbo que recomienda la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Jorquera, le acabo de explicar la modificación de la normativa que el Gobierno impulsa en materia de los ERE. Solo le hago una consideración sobre el caso concreto al que usted se refiere. Quizá hablemos o estemos debatiendo de una empresa que tiene distintas divisiones, una en nuestro país y una división internacional, y los datos de una situación y otra tienen que ser evaluados. Más allá de esa circunstancia, por supuesto que el Ministerio de Trabajo evaluará adecuadamente ese ERE, como todos los ERE, y por supuesto que comparto con su señoría la máxima exigencia por parte de las administraciones públicas a la hora de la toma de decisiones en esta materia por parte de las empresas. Muchas gracias.